La torre que se construyó para la Exposición Universal de 1889 se ha convertido en símbolo de las contradicciones de las tendencias arquitectónicas, símbolo de la industrialización, símbolo de las aspiraciones humanas y, por supuesto, símbolo moderno de París, conservando el nombre de su creador. 324 metros de hierro, aventura, belleza controvertida y romanticismo. Bienvenidos a la Torre Eiffel. La historia de la Torre Eiffel encuentra su inicio en la gloriosa y relativamente nueva para aquella época tradición de las exposiciones mundiales, inventadas para demostrar los logros industriales de los distintos países. Naturalmente, estas exposiciones se convirtieron enseguida en un auténtico escenario, donde cada país intentaba demostrar que era el más poderoso y avanzado, y no se trataba solo de la tecnología, sino también de política y orgullo nacional. Los franceses se esforzaron más que nadie. Para finales del siglo XIX, París ya había acogido la exposición 3 veces y estaba prevista la cuarta en 1889, una fecha especial, el centenario de la Revolución Francesa. La idea de construir algo alto y magnífico surgió con bastante rapidez. En aquellos días empezó a surgir una tendencia de la construcción de edificios altos, y había mucho ruido en torno al recientemente terminado obelisco Washington Memorial de 169 metros de altura. Además, ya se discutía ampliamente la idea de construir una torre récord de unos 300 metros de altura. A pesar de que inicialmente se le dio preferencia a la piedra a la hora de elegir entre los diseños de torres de varios arquitectos, pronto quedó claro que una estructura tan alta no podía construirse con piedra, mientras que una estructura metálica podía dar una resistencia similar, siendo mucho más ligera. Uno de los proyectos de este tipo de torres metálicas fue elaborado por los empleados de la empresa de ingeniería de Gustave Eiffel, que por aquel entonces ya era un famoso industrialista especializado en estructuras metálicas, como edificios, puentes, estaciones de tren, y sí, también construyó la Estatua de la Libertad. Pero el apogeo de su obra acabó siendo la torre. Inicialmente iba a ser un pilón de 300 metros con 4 vigas ligeramente curvadas, conectadas en la parte superior y unidas por 5 plataformas horizontales. Y sí, la verdad, no se parece mucho a la torre que vemos ahora. El proyecto se modificó muchas veces y como resultado, las vigas se hicieron mucho más curvadas, el número de plataformas se redujo a 3 y en la parte superior, la torre se fundió en una sola aguja. En 1885, el proyecto participó oficialmente en el concurso para la construcción de una torre récord en el Champ de Mars de París, frente a la costa del río Sena. Era uno de los 107 proyectos. Las condiciones de construcción eran bastante duras. Había mucho espacio para la torre, pero había poco tiempo, menos de 3 años. El plan de Eiffel era muy ambicioso. Se suponía que la mayor parte de la construcción sería, de hecho, un ensamblaje de elementos de hierro forjado prefabricados, con los remaches ya preparados, lo que permitiría tanto reducir el personal en la obra como acortar el propio tiempo de trabajo a solo 12 meses. Para ello, todo un equipo de ingenieros preparó una enorme cantidad de planos. La torre tenía 18.038 piezas y para cada una de ellas había un plan. Los trabajos en los enormes cimientos de piedra comenzaron en 1887 y la torre empezó a formarse con bastante rapidez. La instalación se llevaba a cabo utilizando grúas, pero a alturas de más de 30 metros se volvieron ineficaces y los constructores trabajaban sobre andamios especialmente preparados. Aún así, la construcción fue muy complicada, se retrasó y superó los costes previstos, y los trabajadores incluso se declararon en huelga. Unas 9 o 12 horas en la torre a esta altura
y con viento eran demasiadas horas de trabajo. Como resultado, el período de construcción casi se duplicó en comparación con el plan original. No obstante, hay que reconocer el mérito de Eiffel. La obra, a pesar de su complejidad, transcurrió sin incidentes graves ni víctimas. Irónicamente, un hombre murió a la francesa. Uno de los ingenieros, en su tiempo libre, decidió presumir de habilidad delante de su novia y se cayó. Y bueno, dicho todo esto, subamos a la torre. A pesar de utilizar la arquitectura más ligera posible para su época, la Torre Eiffel es una estructura muy pesada. Su peso se distribuye sobre 4 soportes, a partir de los cuales se inició la construcción con algunos matices. Cada pata se apoya en 4 bloques de hormigón. Además, debido a la menor estabilidad del suelo, las 2 patas situadas más cerca del río tuvieron que hacerse más complejas, con enormes pilotes que se hunden 22 metros en el suelo. Toda la torre está sostenida por 4 pilares gigantes hechos del más complejo tejido de estructuras metálicas, similares a la telaraña. La principal tarea de los constructores era levantar esta enorme estructura limitando al mismo tiempo su peso. Y efectivamente, la torre de 300 metros tiene un peso total de unas 10.000 toneladas. Por ejemplo, el famoso Titanic, que se sigue cobrando vidas de millonarios, pesaba casi 5 veces más. El color de todo esto también es inusual. Para evitar la corrosión, el metal tuvo que ocultarse bajo una pintura protectora. Sin embargo, su color cambió muchas veces. Al final, la torre recibió su característico color marrón Torre Eiffel, que es su nombre oficial, por cierto. Cada 7 años se renueva el revestimiento, para lo que se necesitan unas 57 toneladas de pintura. El nivel inferior se eleva por encima de los pilares, formando una especie de pirámide cortada en su parte superior por la primera plataforma de la torre. La plataforma, que se encuentra a 57 metros del suelo, es la más grande. Sus dimensiones permitieron colocar en ella bastantes objetos: restaurantes, tiendas, un museo, miradores, zonas con suelo transparente, etc. Por supuesto, el primer nivel no habría sido el mismo sin unos arcos enormes y ricamente decorados, parecidos a encajes. Entre los ornamentos de la propia plataforma, los más brillantes son las hileras de inscripciones doradas a cada lado. Son los nombres de 72 grandes científicos franceses de los siglos XVIII y XIX. Pero 4 enormes pilares siguen elevándose más, formando el segundo nivel, que termina a una altura de 115 metros. La segunda plataforma es varias veces más pequeña que la primera, pero tiene 2 niveles, por lo que sigue habiendo mucho espacio y la vista desde aquí es mucho más interesante. Naturalmente, para garantizar la seguridad, todo está vallado. Según diversas estimaciones, 366 personas murieron en la torre, pero no por el peligro de la estructura, sino por el peligro de las personas. Todas las muertes fueron resultado de suicidios o escaladas extremas, así que no intenten saltar desde la torre con un paracaídas y todo irá bien. Al final, los 4 pilares, continuando su camino hacia arriba, se conectan, formando una colosal torre única, sumando otros 190 metros de altura. En su cúspide se encuentra la tercera plataforma, que es la superior. En comparación con las anteriores, es bastante pequeña, pero probablemente la más repleta de detalles e instrumentos. La plataforma de observación ofrece magníficas vistas de toda la ciudad desde una altura de 279 metros. Pero la torre no acaba aquí. La mayor parte del equipo meteorológico y de comunicaciones también está aquí. Y la antena es el pico de la Torre Eiffel, que está a unos 324 metros. Y por supuesto, aquí hay focos, como en un faro, que dan a la torre su famosa apariencia nocturna. Si la altura y los 1792 escalones no te asustan, puedes subir a las 2 primeras plataformas de la torre por las escaleras. De hecho, así las entradas son más baratas.
Sin embargo, desde el principio estaba claro que las escaleras por sí solas no serían suficientes. Difícilmente habría mucha gente dispuesta a subir 300 metros a pie. La tarea de desarrollar, instalar y hacer funcionar con seguridad los ascensores fue una de las primeras y más difíciles para los constructores de finales del siglo XIX. A petición de las autoridades parisinas, Eiffel tuvo incluso que hacer muchos ajustes en el diseño y cambiar de proveedores. Pero la tarea se completó y se puede ir a cualquier nivel por un ascensor y hasta la parte superior solo por un ascensor. Al principio, los ascensores de la torre funcionaban con potentes bombas hidráulicas, pero ahora funcionan con motores eléctricos. Mientras tanto, los propios ascensores son los originales de Fifth Lee que funcionan aquí desde el principio. Curiosamente, a pesar de todos los temores, la Torre Eiffel casi no tiende a balancearse debido al viento. Incluso en condiciones de tormenta, su punta oscila solo unos 10 o 12 centímetros como máximo. Como ha demostrado la práctica, una oscilación más fuerte puede deberse a la dilatación térmica. Bajo la influencia de la luz solar, el metal se calienta y se dilata, por lo que la parte de la torre iluminada por el sol es más alta que la sombreada, lo que hace que la parte superior se desplace hasta 18 centímetros. Hay que señalar que no todos los parisinos se alegraron de la construcción de este monstruo metálico en el centro de la ciudad. Desde las fases iniciales del proyecto, decenas de representantes de la sociedad artística se opusieron activamente por considerar que una tenebrosa torre dominante de 300 metros desfiguraría las vistas de la ciudad. El acalorado debate sobre el valor arquitectónico de la torre y su impacto en el medio ambiente no se calmó durante todo el período de construcción y después de ella. En general, ni siquiera ahora se ha olvidado este tema, pero la postura de los defensores de la torre de 300 metros, como se le llamaba entonces, se reforzó en mayo de 1889, cuando se inauguró la Exposición Universal de París. Los visitantes quedaron muy impresionados por la nueva estructura, que era casi el doble de alta que cualquier otro objeto construido por el hombre en el mundo. Sin embargo, después de la exposición, la afluencia de visitantes disminuyó bruscamente, y este problema quedó sin resolver durante mucho tiempo. Es más, hubo incluso ideas de demoler la torre. Por lo tanto, se decidió buscar trabajo adicional para la estructura. La altura de la torre y la posibilidad de colocar en ella equipos permitieron realizar muchos experimentos científicos y, al cabo de algún tiempo, incluso se convirtió en un repetidor para emisoras de radio y telégrafo, que resultó muy útil durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, en los años 20, la televisión francesa comenzó allí mismo, en la cima. Durante la Segunda Guerra Mundial, en París, ocupada por la Wehrmacht, la torre se utilizó de forma muy limitada para proporcionar comunicaciones con las fuerzas de la región. El momento peligroso fue en 1944, cuando Hitler dio la orden de destruir la torre durante la retirada de las tropas alemanas, pero los militares no la cumplieron. Al final, la Torre Eiffel asumió el papel principal que tiene hoy, el de atracción turística. El crecimiento activo del turismo comenzó en la década de 1960 y el número de visitantes creció rápidamente hasta alcanzar los 6 millones anuales a finales de siglo. En la actualidad, el número de visitantes supera los 300 millones. Y las funciones originales no desaparecieron, se sigue utilizando como torre de televisión. En el momento de su inauguración en 1889, la Torre Eiffel era el edificio más alto del mundo, muy superior a sus competidores. Los anteriores poseedores del récord, las catedrales de Rouen y Colonia, así como el monumento a Washington, tenían casi la mitad de altura. Este récord duró varias décadas, hasta que fue batido por el edificio Chrysler de Nueva York, construido en 1930. La Torre Eiffel aún se eleva sobre París durante el día y brilla por la noche.
convirtiéndose en uno de los símbolos de la ciudad y de toda Francia. Gustave Eiffel logró definitivamente su objetivo. Y esto es todo por hoy. Suscríbanse al canal para no perderse futuras historias. Hay muchas cosas interesantes en el horizonte.